Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que te esté viendo esta conversación. Muy agradecido de poder conversar con un hombre que admiro, con el periodista Roberto Gómez Junco. Don Roberto, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo A estás? ti, Manuel, con mucho gusto. Muy bien. Gracias por recibir al equipo de los reporteros MX y debo de decir que me identifico mucho contigo porque, sobre todo en esta época de redes sociales, el amarillismo, la grandilocuencia, el eco vende mucho, no solamente en el sentido deportivo, sino también en el político. Y se agradece de repente tener a alguien tan centrado como usted, Roberto. Muchas gracias. Pues, Muchas gracias, Manuel. mi primera pregunta sería, ¿cómo ve al país? ¿Cómo se encuentra México en este momento desde tu óptica, Roberto? Sé que de repente estás muy al pendiente de las situaciones sociales y políticas de México. Bueno, siempre he tratado de estar pendiente, ¿no? Sí me llama la atención en estos últimos tiempos cómo veo a más gente politizada que antes no opinaba para nada, que vivió muy a gusto con la corrupción del PRI particularmente, que no se quejaba y que hace 7 años como que empezó a quejarse de algunas cosas. Al país lo veo en una fase de transformación que le urgía, en la que yo creo, que creo que ya ha arrojado sus beneficios, pero siempre con el riesgo de que los que se impongan sean los que siempre han mantenido sus privilegios, ¿no? Eso, esa oligarquía que mucho tiempo trabajó de la mano del gobierno, los grandes empresarios como paleros, cómplices del gobierno, y que ahora ven un gobierno que ya no les concede, les respeta sus privilegios al mismo nivel, que los hace pagar impuestos, que un gobierno que trata y ha logrado de que esa separación entre los más ricos y los más pobres, que venía siendo así durante 500 años en México, pero acentuado con los 70 años del PRI, que venía así, hiciera un poquito esto, ¿no? Se contrajera un poco. Los pobres hoy son menos pobres, aunque algunos ricos, que también son menos ricos, se quejen permanentemente. Me acuerdo mucho de un tuit que pusiste al mes desde que empezó a gobernar Andrés Manuel López Obrador, cuando se había bloqueado el acceso a las gasolineras para combatir el huachicol. Y lo tengo muy presente, tú escribías algo del estilo, qué bonito es quejarse de la corrupción sin estar dispuesto a combatirla. Y ese fue uno de los primeros mensajes que diste y que con tan pocas palabras, pues sí tenía un gran impacto, porque no podían creer que muchos personajes, periodistas en medios de comunicación masivos, pues tengan algo tan sencillo como conciencia de clase, Roberto. Bueno, sí, es que creo que tienes que saber en dónde vives, ¿no? E incluso para agradecer lo que tienes, pues entender que no todos lo tienen. Si te sabes en un porcentaje privilegiado de los que más tienen en un país con tantas carencias, pues creo que lo menos que te corresponde es ayudar al que no lo tiene, ¿no? Y aplaudir al que intenta ayudarlo. Es cuestión de percepciones y cada quien tendrá la suya, ¿no? Sí me llama la atención la polarización esta que sea, o sea, y los insultos de por medio, si estás a favor de la 4P, de la 4T eres esto y lo otro, pero también la contraparte, ¿no? Tú Ujú. estás en contra y, o sea, la incapacidad de conciliar, de discrepar, respetuosamente, ¿no? Eso sí me llama la atención, pero tiene que ver con esto, con esta polarización. En la medida en que los que más tienen sean capaces de entender a los que no lo tienen, creo que esto podría mejorar. Te digo, es cuestión de percepciones, pero yo desde que surgió la figura de Andrés Manuel López Obrador, no hace 7 años, sino hace más de 20, desde el intento lamentable del desafuero, Ujú. desde que le roban una elección, evidentemente, ya después se comprueba, en ese momento sabes que no lo van a reconocer, desde la campaña patética encabezada por el vergonzoso presidente que fue Vicente Fox, desde ahí yo veía la figura de Andrés Manuel López Obrador y desde ahí yo creía en su honestidad y sigo creyendo. Y entonces luego te dicen, pero ya viste a los hijos y viste a no sé cuánto. Andrés Manuel López Obrador es de las personas el único presidente en el que yo confié al llegar y sigo confiando después de que salió, de que no se robó un peso, de que no tomó un peso que no le correspondiera, de que vive en esa dorada medianía, sí, una finca, sí, no vive en una choza para nada, ¿no? Pero sí creo en su propia honestidad, como creo en la de Claudia Sheinbaum completamente. Creo que son congruentes en lo que pregonan y en cómo viven. Por más que la gente sigue quejándose de corrupción, que por supuesto existe. La corrupción en México tiene más de 500 años como un problemón y se acentuó y proliferó en la época del PRI, después reforzada por el PAN.
claro que esa corrupción no la vas a corregir como por arte de magia de la noche a la mañana. Hay que seguir combatiéndola. Y hay gente corrupta en Morena, hay que combatirla. Y yo sí creo que Claudia Sheinbaum tomará decisiones que tal vez no podía tomar en su momento Andrés Manuel López Obrador para que las aguas estuvieran más tranquilas. Ya es hora de llamar a la justicia, no solo a los opositores, también a gente de tu partido, porque Morena ha crecido ¿Como tanto quiénes? que inevitablemente se va. Bueno, el caso de Morena, Ujú. de Morena, creo que hay que revisar más lo que ha hecho y dejado de hacer Adán Augusto López, sí, porque hay cuestionamientos muy claros y sigo sin aceptar eso que, bueno, tiene fuero y ahorita no le puedes hacer nada. No, Exactamente. hay que revisarlo a fondo. A Cuauhtémoc Blanco, bueno, tiene varias eh, carpetas ahí en contra que claro que ameritarían por lo menos llevarlo a juicio, ¿no? Por hablar de dos personajes muy visibles. Ujú. Yo espero que antes de que termine el sexenio, sí, Morena se anime a hacer cosas como esa. Y al mismo tiempo, claro, seguir combatiendo a los corruptos de siempre, a los corruptos que sí, en su mayoría están en la oposición, pero también los hay adentro, porque Morena ha crecido tanto que inevitablemente ha entrado gente que no necesariamente comparte en esencia lo que es ese movimiento. O sea, gente que no tiene que ver ni con AMLO ni con Claudia Sheinbaum. ¿Existe oposición hoy en día competente, Roberto Gómez? No, no, es una oposición dispersa, cero organizada. Son gente que dice, ¿cómo nos hacemos para unirnos? Pero lo único que tenemos en común es que nos sentimos perjudicados por este gobierno, Ujú. porque nos obliga a pagar impuestos, porque nos obliga a que muchas cosas sean más transparentes, pero no hay otras cosas que nos unan. En la oposición tú ves a 5 o 6 y dices, entre ellos, ¿qué tienen en común? Lo único que tienen en común es un odio recalcitrante, enfermizo, contra un gobierno que les ha arrebatado sus privilegios. Sí haría falta para aspirar a una democracia más sana, una oposición mucho mejor Estructurada, estructurada, con proyecto, de mucho mejor proyecto. organizada, exactamente. No, 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 cero proyecto. A ver quién grita en la cámara, a ver quién llama la atención diciendo tontería y media, quejándose de una falta de libertad de expresión en la época en que más hemos caído en el libertinaje de expresión en términos políticos. ¿Hay dictadura? No, hombre, pues imagínate, pues, si hubiera dictadura estarían encarcelados muchos nada más por lo que han dicho, ya no digamos por lo que han hecho. No, muy lejos de la dictadura. Fue democrático el acceso de la 4T al gobierno, fue doblemente democrático el fortalecimiento de ese acceso, o sea, cómo ganó Claudia Sheinbaum es algo inusitado, sigue creciendo y crece también su popularidad porque creo que sigue tomando medidas adecuadas con todo lo cuestionable que puedan resultar muchas cosas, muy lejos de la dictadura. Pretenden vender esa idea de que es una dictadura para justificar otras cosas, ¿no? Está siempre latente también el peligro de la cercanía con Estados Unidos Sí. y quién está al frente de Estados Unidos actualmente, ¿no? Ahí hay un peligro tremendo. Y ahí sí también mis respetos para Claudia Sheinbaum de cómo ha manejado esa relación. Yo no me podía tomar un café con Trump sin desequilibrarme, ¿no? Ujú. Y se vieron recientemente en el Sí, Washington, sí, lo sorteo. lo ha manejado muy bien, pero además entender lo que ha sido esa relación histórica entre México y Estados Unidos. Ujú. Siempre la relación del poderoso contra el sometido, siempre hay mucha diferencia, no creo que no hay otra frontera en el mundo con 2 países con tales Es la más diferencias. compleja. Es una convivencia, obligada, un intercambio comercial obligado. Imagínate levantarte y saber que ahora Trump, después de desayunar, dijo que los aranceles suben a no sé cuánto y no sé y saber cómo manejarlo, porque hablas ahí de no romper el camino de la diplomacia nunca, y no es fácil. En ese sentido, también mi respeto por lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, la serenidad, la ecuanimidad con la que sigue gobernando a pesar de tantas críticas de gente que desea que le vaya mal aquí en México, de gente que desearía la intervención de Estados Unidos, así Sí. como digo que la corrupción no desaparece de la noche a la mañana, tampoco desaparece el narcotráfico, Sí, un problemón, pero que no surgió hace 7 años, un problemón que fue creciendo, que exacerbó Felipe Calderón peleando a lo tonto que sin lo dejaron entender crecer. para dizque legitimar su condición de presidente. Claro que es un problema muy difícil de manejar, el del narco, sí, que también tiene que ver con la inseguridad en el país, con muchas cosas, pero son problemas que viene arrastrando el país
y que creo que hay un intento, ahora sí hay un intento genuino de solucionarlos. Ok. Comentábamos hace un momento la falta de liderazgos en la oposición, de estructura y de proyecto de nación. Creo que aquí es donde convergen nuestros mundos, en el caso tuyo del deportivo y el mío del político, porque en estos dos aspectos surge la única voz que mediáticamente tiene peso, pero parece quedarse nada más ahí, en lo artificial, y me refiero a Ricardo Salinas Pliego, quien ha sido también un baluarte ahí en el fútbol mexicano durante mucho tiempo. Tú me darás tu opinión si venido a menos después de no verlo en la reunión de dueños, de empresarios ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Yo te preguntaría, ¿cómo lo ves? ¿Fortalecido, desvanecido? ¿Se salió del papel de empresario? Bueno, en el fútbol, para empezar, entró al fútbol como dueño de TV Mm, Azteca, ¿no? Porque las 2 televisoras, algo que no me ha gustado en el fútbol en México es la injerencia de la televisión, que también tiene sus beneficios, es una especie de maridaje con sus beneficios recíprocos. Televisa en su momento creció gracias al fútbol, el fútbol creció gracias a Televisa. Luego entra TV Azteca, que al principio yo pensaba que podía ser una alternativa distinta a Televisa y creo que terminó siendo lo mismo en muchos sentidos. Ricardo Salinas Pliego entra en ese contexto, sin que le guste el fútbol. Claro, dejando tomar decisiones estrictamente de fútbol a su gente con la que se ha asesorado. Con él también, bueno, se prolongó esto de la multipropiedad que había surgido desde Televisa, que después ostentó Grupo Pachuca, que también se metió Grupo Orlegui, y el grupo de Jorge Alberto Hank, también para esto de la multipropiedad que es nociva. Ese fue el papel que jugó Ricardo Salinas Pliego, midiendo al equipo, es negocio, no es negocio, no es negocio en Morelia, me lo llevo a Mazatlán, no ya alguien revendiéndolo. no alguien con la pasión por el fútbol, con el deseo de decir a crear, voy a pasar a la historia como el generador de un gran equipo de fútbol. Inquietudes que, por ejemplo, sí tiene Jesús Martínez de Grupo Pachuca, Ujú. ¿no? Porque ese sí es apasionadamente futbolero. Entonces, el ingreso al fútbol de Ricardo Salinas Pliego se da como que incidentalmente, ¿no? Y ahora por todas las otras cuestiones, por cuestiones más importantes que tiene que resolver, pues parece que seguirá alejándose del fútbol, ¿no? Lo que es bienvenido, nada más por el lado, sobre todo, de seguir erradicando la multipropiedad. Y en algún momento sí alguien lo vio como la figura idónea para encabezar a esta oposición Ujú. descompuesta, desorganizada. ¿Tú lo ves como presidenciable, como una especie de soporte o contranarrativa a la 4T? Pues no lo veo ahorita, pero es que no hay nadie más también, o sea, PAN, ¿quién es el candidato del PAN? ¿Quién es un posible candidato del PAN? Pues hasta da risa pensar en eso, del PRI, del PRD. Entonces, No, ya es. en esa búsqueda, así como se sacaron de la manga a Xóchitl Gálvez, que fue utilizada lamentablemente, hubo gente que se creyó que podía ser una gran candidata sin el bagaje político, cultural, educativo que sí ha arrastrado la ha acompañado siempre a Claudia Sheinbaum, una carrera muy distinta en la política, pero entonces improvisaron porque parece que fue y tocó allá y no le abrieron, entonces eso creó en las redes, aquí tenemos a la candidata, aquí está la gran opositora que se quejó porque no le abrieron, no sé si en la mañanera o no sé dónde, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, ahí increíblemente ahí surgió su gran candidata que para muchos era visible, pues cuáles eran sus carencias, sus limitaciones, y era visible sobre todo que estaba siendo utilizada por el grupo que realmente quiere retomar el mando del país. Ahora, en ese sentido, Ricardo Salinas sería un personaje más sólido que Xóchitl Gálvez, eso sí, Okey. pero sigo sin verlo como el candidato idóneo para encabezar una oposición, ¿no? ¿Habrá tanta corrupción en el fútbol como en los partidos políticos? Hay mucha corrupción, sí, sí, bueno, es que en la medida en que más dinero hay que se mueve sin el escrutinio de quien debe revisar las cosas, claro que la corrupción prolifera. En el fútbol y en el país y en la política y todo, menos que antes, porque hay una revisión que antes no existía, ¿no? Ya los equipos de fútbol están sujetos a eso, a cierta transparencia que antes era a nadie se le ocurría preguntar de dónde sacas este dinero y a dónde se fue tal cosa y cómo pagaste la carta de tal jugador y para dónde se fue el dinero, ¿no? En el caso de la política, bueno, lo que sigue siendo excesivo es el dinero que se les da a los partidos. Excesivo, excesivo. Les pagas para que nos llenen, para que nos contaminen el ambiente, nos llenen de Espectaculares. espectaculares y carteles, todo, ¿no? Hay que utilizar en un país con tantas carencias ese dinero para otras cosas. Eso hay que abatirlo
hay que disminuir lo que reciben los partidos políticos, disminuir esto de que plurinominales, pon los que quieras y vamos a mantener a no sé cuántos senadores y diputados, cuando sabemos que son muy pocos los que realmente trabajan en ese sentido, los que realmente le aportan a la toma de decisiones importantes. Dos preguntas finales, Roberto Gómez Junco. A un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿cómo la evalúas? Y en un segundo plano, ¿qué ser de izquierda para 2026? En 2026, ¿cuál sería el modelo para ser de izquierda? La evalúo muy bien a Claudia Sheinbaum, me ha gustado la serenidad, la paciencia con la que ha, conducido las cosas, la claridad. Le gana a López Obrador en cuanto a la facilidad para expresarse, eso sí, con Sí. López Obrador había que tomarse su tiempo para ver cuándo iba a salir la frase adecuada. ¿Ves las mañaneras? En ambos casos, sí, en ambos casos me parece increíble, no las veo todos los días, pero sí grabo me entero de lo que sucedió. En ambos casos me parece increíble esa resistencia para de lunes a viernes pararte a decir y a responder y a explicar y a dar cuentas, algo que el PRI y el PAN en su momento no podían hacer, porque no tenían cómo dar las cuentas, no tenían cómo explicar muchas cosas. Entonces, mejor 2 veces al año con un teleprompter enfrente, explico lo que estoy haciendo por el bienestar del país. Y aquí que todos los días se paren para decir eso, con lo que implica también físicamente, no entiendo cómo le hacen, no entiendo cómo se levantan todos los días a las 5 de la mañana y rinden como rinden, actualmente en el caso de Claudia Sheinbaum. Para mí excelente todo lo que ha hecho, las decisiones que ha tomado con tareas pendientes. Claro, la corrupción no se va a acabar así nada más, hay que seguir combatiéndola, pensar en también combatir la inseguridad, seguir combatiendo la pobreza, en donde ya sí hay logros ahí irrefutables, que se desdeñe, que se menosprecie, que 13 millones de mexicanos ahora comen lo que antes no comían, pues entonces, ¿en dónde está? ¿Cuál es la función principal de un gobierno si no es esa del mayor bien posible para la mayoría, ¿no? ¿Y qué es ser de izquierda en el 26? Sí, ¿qué consideras hoy en día ser de izquierda? ¿Han cambiado esos valores? Pues no sé si hayan cambiado, particularmente en México, ahora ser de izquierda es compartir lo que hace el gobierno actual. Entonces, antes, ser de izquierda antes era estás en contra del gobierno, porque el gobierno ha sido de derecha toda la vida, ¿no? Desde que surgió Guadalupe Victoria y desde antes, desde la conquista, el gobierno es de derecha. Los que deciden son los poderosos, los que tienen el poder económico, esos son los que mandan. Siempre ha sido de derecha el gobierno, con el PRI haciéndose que soy del centro, pero siempre derecha, con el panista más de derecha, el PAN, con el yunque ahí atrás de ellos y similares. Entonces, en un país en el que siempre ha sido gobernado por la derecha, ser de izquierda era oponerse al gobierno, era ya casi como un sinónimo. Como soy de izquierda, me opongo al gobierno. Ahora ser de izquierda, en mi caso yo lo interpreto que es favorecer este gobierno, porque el gobierno sí es de izquierda. ¿Y en qué sentido es de izquierda? Lo principal es combatir ese gran poder económico, lo principal es el bienestar para el pueblo, para la mayoría, aunque termine enemistado con los poderosos del dinero. Ese es un gobierno de izquierda. Entonces, paradójicamente en el 26, ser de izquierda en México es simpatizar con lo que está haciendo un gobierno, lo que antes era ser de derecha, ¿no? Y ser de izquierda es, así en esencia, también yo pienso, ir en contra de lo establecido, que sientes que está mal. O sea, hay muchas cosas que las aceptamos porque ya se instalaron ahí Ujú. y ya lo vemos como lo normal. Entonces, ser de izquierda es permanentemente preguntarte de lo que está establecido, de lo que prevalece, qué está mal y luchar contra eso. Maestro Roberto Gómez Junco, muchas gracias por tu tiempo. Manuel, Muy gracias a ti. agradecido. Y gracias a usted que nos vio y que nos acompañó. Nosotros continuamos.